Hola a todos y todas, mi nombre es Hernán Flores. ¿Qué soy? Soy persona, pero ¿qué estudié? Ingeniería ambiental. Me dedico al tema del medio ambiente hace más de 6 años, prácticamente casi 6 años en realidad. Y bueno, antes de partir con esta cápsula que tiene que hablar, digamos, vamos a hablar temáticas medioambientales, recomendarles que nada va a reemplazar el aula. El aula siempre va a ser la forma en la cual, o la metodología con la cual vamos a aprender y poder, digamos, aplicar tanto las técnicas pedagógicas desde el maestro o el profesor, profesor amigo o profesora amiga, hacia los alumnos, alumnas y estudiantes. Así que nada, bueno, ¿qué tengo a mi espalda? Tenemos un monocultivo de nueces y al fondo un cerro. Aquí es donde chocan los contrastes, es donde tenemos bosque nativo de lo más probable es que sean quillayes, boldos, espinos, péomos, y acá tenemos el monocultivo, lo que es el avance agroindustrial, en donde se contrarrestan entre uno y otro. Eso ya es una temática ambiental, ya es tema ambiental, porque por el consumo de agua que existe en esto, y obviamente también por el consumo de agua que hay allá. Hay distintas huellas hídricas que después les podemos mencionar, pero la huella hídrica es la medición de agua. Y ahora vamos con un video de información sanitaria tan importante en estos tiempos de ahora. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social físico y la higiene de manos. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Entre todos y todas nos cuidamos del COVID-19. ¿Por qué es bueno saber temas ambientales o por qué es bueno que la gente se vaya empapando lo que es el tema ambiental? No solamente para ir generando conciencia en una, sino que también de que la misma gente vaya conociendo ciertas temáticas que puede que de repente las vean por ahí, en redes sociales, en la tele, pero que de alguna u otra manera pasan como de manera superficial. Es importante de repente entender que el medio ambiente es un todo, como se define. Por ejemplo, en el lugar en el que estamos convergen distintos ecosistemas, acuáticos, terrestres, podemos encontrar, bueno, estamos investigando, viendo si es que podemos encontrar humedales, que es un ecosistema intermediario, debido, digamos, a condiciones geográficas y climatológicas que derivaron en la creación de uno, que es entre un ecosistema terrestre y acuático. Y ahí obviamente se encuentra una gran diversidad de especies. Por eso actualmente la Ley de Protección de Humedales Urbanos hace hincapié en proteger estas zonas también. Además que hay estudios que demuestran que los humedales son la clave para el cambio climático. ¿Por qué? Por la preservación de especies que hay en ese lugar. Muchas aves acuáticas, insectos, peces. Podemos encontrar una infinidad de especies en esos lugares. Por lo mismo es importante. O sea, acá por ejemplo, que estamos a las faldas de lo que es Reserva Alto de Cantillana, que es un lugar declarado Reserva de la Biosfera por la ONU en el año 95, uno puede entender la magnitud del impacto humano, por ejemplo, en comparación a cuidar, digamos, y entender que, por ejemplo, si yo planto un arbolito, que si tengo, por ejemplo, entiendo un poco de flora y fauna nativa, hacer la relación de que esta especie se afecta con esta, entender por qué de repente especies
que son introducidas como el castor, el jabalí, el conejo europeo, causan estragos en la fauna nativa y por supuesto también en la flora, porque se introdució una cantidad de especies como el eucalipto, el aromo, el pino, que si bien cumplen una función forestal, merman, digamos, la misma flora nativa que tenemos, que el peo, morquillay, el boldo, el litre, y que son especies perennes, de hoja dura, que obviamente también son siempre verdes, porque no pierden nunca su follaje, ni en invierno tampoco. Perennes son especies que se mantienen siempre verdes, que mantienen su follaje durante todo el año, y que obviamente es posible encontrar en este lugar, pues. Y lo más entretenido, claro, los que están acá. Mira, si te das cuenta, aquí tenemos maitén también, allá hay un maitén, ese árbol nativo chileno. Aquí tenemos mucho romerillo de río, si tú te das cuenta, en todo este sector. Ahí tenía una zarzamora, que es una especie introducida. Entonces, hay una mezcla fuerte, digamos, de especies en esta zona. Tienen mucho también. Aquí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que no hay sauces. Siento que los sauces son una especie también, el sauce chileno, que se da mucho en las riberas de río. Sauce amargo. Sí, pero que no lo tenemos ahora presente. Mira, inclusive te das cuenta, el romerillo ya está empezando a florecer. Pronto va a empezar a liberar sus pelusas. Sí, semillas. Qué importante también saber. Mira, fíjate en el piso. ¿Qué tenemos? Arena, ¿cierto? ¿Por qué es importante preservar esta zona de alto valor ecológico? Y que por qué digamos, hay distintas formas de preservación en Chile. Que está, no sé, ponte tú, los parques, las reservas, los santuarios de la naturaleza, los monumentos de la naturaleza. Nosotros acá en este lugar, como fundación y bueno, y además de otros profesionales, es proteger este lugar como santuario de la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque este lugar es óptimo para explotación industrial de áridos. Si tú te das cuenta, el material que hay aquí, las muestras que se han tomado inclusive, arroja que es material de construcción, que es sumamente eficaz, digamos, como para proyectos de gran envergadura, como una autopista, un hospital o un colegio, y que entendemos que igual es necesario los proyectos estructurales en Chile, pero de alguna u otra manera el preservar también el entorno nos establece el poder llevar, digamos, generar estudios y poder que la gente conozca y se relacione con el entorno, que conozcan los lugares, que conozcan las especies que hay, que no solamente porque haya una explotación industrial pensando en un megaproyecto, signifique mermar las especies que se encuentran en este lugar. Creo que es súper importante considerar que en términos educacionales, yo soy profesor de historia, es importante que la gente entienda la importancia de lo que es el medio ambiente. Quizás en la educación de todas partes del mundo, quizás algunas menos que otras, siempre se le da mucha prioridad a cuestiones que son muy duras, como por ejemplo, no sé, las matemáticas, el lenguaje, en el caso de Chile. Y se deja muy de lado lo que es el medio ambiente, lo que en el fondo es nuestro. El caso más ejemplar es que si uno le pregunta a un niño cuáles son los animales que más le gusta, te va a decir el león, la jirafa, que son animales que no corresponden a nuestra fauna nativa. Yo creo que lo interesante es que no solamente en los niños, sino que en los niños y en una comunidad completa o a nivel país, la gente sepa valorar la importancia de lo que es la flora y fauna. Bueno, la relación que nosotros hacemos de arqueología y medio ambiente es bien importante porque hay que considerar que el ser humano y la historia en realidad se desarrolla en torno a varias dimensiones que de alguna u otra forma influyen en lo que es el desarrollo
de un pueblo, de una cultura, como se quiera llamar. Y uno de esos justamente es el medio ambiente. Entonces la arqueología, una de las cosas que hace es ver de qué forma el ser humano, en interacción con el medio ambiente, fue desarrollando su cultura. Ahora, la arqueología como método principalmente busca fuentes materiales de antiguas culturas que no nos pudieron dejar evidencias escritas principalmente. Sin embargo, hay pueblos que dejaron evidencia escrita y uno también puede investigarlo desde lo material, pero tiene principalmente esa importancia. Ahora, por otro lado, nosotros estudiando a los antiguos pueblos podemos conocer la importancia y por otro lado las costumbres que tenían muy arraigadas a lo que es el medio ambiente, sobre todo acá en Latinoamérica. Yo entiendo que las culturas de Chile, principalmente la cultura mapuche, tiene una comprensión bastante acabada y viene intrincada con lo que es su cultura respecto al medio ambiente. Es cosa de, en ocasiones, revisar un poco lo que es su lenguaje, sus vestigios culturales, su cosmovisión, y nos daríamos cuenta que tenían una relación, digamos, como bien... ¿Cómo era el concepto que hablábamos el otro día? ¿Que me ayudaste tú? ¿Sostenible? Claro, como sostenible, sustentable. O sea, ellos extraían, y desde tiempos muy antiguos, desde hace 12.000 años más o menos, solamente lo justo y lo necesario, porque ellos comprendían que los recursos eran agotables. Y siento que la arqueología y la comprensión, digamos, de estas antiguas culturas nos podrían enseñar eso que hoy en día nos hace mucha falta. Igual es complejo porque de alguna u otra forma, por ejemplo, se mencionó a principios de la pandemia que tanto en China como en Europa, partiendo, digamos, por la contaminación atmosférica, se habían disminuido, digamos, las emisiones de nitrógeno y de CO2 en el mundo, principalmente nitrógeno. Sí, de NO2, sí, en realidad de dióxido de nitrógeno, perdón. De dióxido de nitrógeno. Entonces, obviamente, habían, digamos, imágenes que revelaban, digamos, la disminución de estos gases, y totalmente. Era parte, digamos, de lo que se esperaba con el confinamiento de las personas, tanto en China como en otras partes del mundo, cuando se empezó a extender el tema de lo que fue la pandemia. También, obviamente, se han dado casos, y obviamente en algunos casos, como se menciona, es importante ver que algunas especies empezaron a bajar, se empezaron a acercar a la ciudad. Por ejemplo, no sé, algunos venados en zonas del norte de América o en Europa, algunos osos, lobos. Se mencionó también que en los canales de Venecia andaban delfines, lo cual es una fake news, porque en realidad se corroboró que la Photoshop nunca fue así, sino que en realidad era parte, digamos, como de la alegría, si se puede decir, como de la efervescencia de ver que las especies estaban volviendo a su lugar. Y acá en Chile lo mismo. Los pumas empezaron a bajar y empezaron a aparecer animales que no se veían comúnmente, pero es que en realidad siempre han estado ahí. Y el tema es que el humano ha sido quien los ha estado moviendo a través de sus distintas actividades, ya sea actividades inmobiliarias, industriales, deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que se vio, digamos, al principio de la pandemia. Segundo, con el tema de las emisiones, y por supuesto también que se logra, digamos, entender un poco que el impacto humano en el medio ambiente genera este tipo de enfermedades o pandemias, porque al final se resuelve que esto es un tema de zoonosis, que en el fondo son las enfermedades que se pueden transmitir o que son directamente de relación del humano con el medio ambiente. Y el no cuidar el medio ambiente genera este tipo de factores. ¿Qué es lo que se espera para después? Bueno, se habla mucho de lo que es la reactivación sustentable o sostenible, o la reactivación económica, que ya son temas más a nivel industrial, y obviamente de ser, entre comillas, más sustentable,
O sea, así como hacer la diferencia. Sostenible a nivel más comunitario, sustentable más empresarial. Entonces las empresas hablan de una reactivación sustentable, de empezar a generar menos emisiones, darle énfasis a lo que es la huella hídrica, la huella de carbono, sobre todo la huella hídrica, entendiendo que la escasez de agua es cada vez más notoria, no solamente en América Latina, sino que en el mundo. Recordar que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso directo al agua y que en Chile son 400.000 personas, entonces al agua potable. Entonces que de alguna u otra forma esto supedita de alguna forma el tener que encontrar otras maneras de cómo relacionarnos con el medio y las empresas de empezar a cambiar un poco la forma. Y en relación a lo que decía Carlos, de que por ejemplo los pueblos antiguos o las culturas antiguas eran capaces de entender la relación con el medio, y ahora estamos hablando, no sé, como él mencionaba, 12.000, 10.000 años antes, recién entender que los recursos son finitos. Y muchas veces nosotros hacemos alusión a que son recursos, cuando generalmente es patrimonio natural. El recurso es transable y es posible, digamos, darle algún valor. En este caso, el patrimonio no tiene valor, el valor que tiene es un valor ecológico que no se calcula, sino que simplemente se podría estimar. Y la reactivación sostenible también pasa por la gente, por la comunidad, de cómo empezar a generar nuevas prácticas que no atenten tanto contra el medio ambiente. De alguna u otra manera empezar a generar huertos comunitarios, huertos urbanos, huertos en nuestras casas, autoabastecernos. También el hecho de ir reemplazando los combustibles fósiles, de alguna u otra forma entender, por ejemplo, que ya la leña no puede ser un medio con el cual debemos calefaccionarnos, pero es demasiado caro. Es muy cara la leña como para poder reemplazarla, perdón, el pellet es muy caro como para reemplazarlo de inmediato por la leña. Entonces tiene que haber un proceso de acompañamiento tanto entre la institucionalidad como entre las empresas para poder ir haciendo esta transformación, porque si queremos realmente pensar en una economía circular, que es a lo que se está, digamos, mirando hacia el horizonte, se tiene que pensar de alguna u otra manera que todo se comunique, que no haya, digamos, interlocutores, sino que de alguna u otra forma tanto la institucionalidad pública, privada y la misma comunidad pueden tomar decisiones en conjunto, que no sean de alguna u otra manera que no se comuniquen, que estén totalmente alineados, y por supuesto también en pos del medio ambiente, que es lo que se espera de aquí al día de mañana y no tener que pasar por esto. Bueno, chiquillos y chiquillas, dejamos hasta acá el capítulo de Seguimos Educando. Gracias a Islita TV por la posibilidad de visibilizar temáticas medioambientales y que se involucran con otras disciplinas, obviamente con la educación, si al final este es un proyecto educativo, con la arqueología, la historia, el hecho de seguir cuidando el medio ambiente. No le endosemos toda la responsabilidad a la institucionalidad, sino que también nosotros tomemos conciencia de que en el fondo el cambio para un nuevo paradigma tiene que ser tanto de uno como hacia el mundo. Sigan viendo los demás capítulos, recuerden que el 25 es el proceso constituyente, más adelante vienen otros procesos más, así que seguirnos lavando las manos, ocupando mascarilla. Bueno, ahora yo ando sin mascarilla porque estoy en un lugar totalmente desierto, como si ven, la persona más lejana es Johnny, que está a 3 metros de distancia. Entonces, por lo mismo, cuidémonos, respetémonos, mantengámonos siempre en sana distancia y por supuesto respetar no solamente al otro, sino que también por lo que pudiera venir más adelante. Y respetemos el medio ambiente, que es lo más importante. Allá está Carlos, que me estaba acompañando ahora recién, ya se ve un punto. Así que nada, no se pierdan los demás capítulos de Seguimos Educando, y me despido con una bella vista del Yerbas Buenas, cerro importantísimo y por supuesto cuna no solamente medicinal sino que espiritual de la zona de Isla Maipo. Nos vemos, chau.